Buenos días a todos. Soy el doctor Enrique Gómez, miembro de la mesa directiva de la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy al doctor José Carlos Páez Franco, quien nos va a dar la sesión académica de hoy. Voy a hacer una breve semblanza del doctor Páez. Él es químico farmacéutico biólogo y maestro y doctor en ciencias bioquímicas por la UNAM. Posteriormente hizo una estancia en la unidad de proteómica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde se empezó a trabajar y se familiarizó con el uso de cromatógrafos líquidos y cromatógrafos de gases acoplados a espectrómetro de masas para hacer análisis proteómicos y metabolómicos. Fue técnico académico de la unidad metabolómica para la red de apoyo a la investigación de la UNAM durante 5 años y hace un par de años, en 2023, fue promovido como investigador asociado a la misma RAI. También es ahorita profesor en da clases de bioquímica en la Facultad de Química como profesor titular y clases en los posgrados de Ciencias Biomédicas y Bioquímicas de la UNAM. Su área de investigación, como nos va a presentar el día de hoy, se centra en el desarrollo de herramientas basadas en análisis de metabolómica para mejorar la efectividad de tratamientos de enfermedades metabólicas y cáncer, empleando ensayos in vitro. Así también se encuentra participando en diversos ensayos clínicos con el objetivo de evaluar el perfil metabólico a través de metabolómica no dirigida y de diversos padecimientos como dislipidemias, diabetes, infecciones y cáncer, a fin de mejorar el tratamiento de estas enfermedades. Él está adscrito a la red de apoyo a la investigación, en la RAI, en la coordinación, que es parte de la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Así que muchas gracias, doctor Páez, y adelante con su sesión. Muchas gracias, doctor Enrique. Pues antes que nada, pues le agradezco a la asociación y al doctor Enrique por esta invitación. Y pues esta plática va a estar dirigida principalmente para que sepan cómo funciona, para explicarles cómo funciona un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro de masas. Entonces, pueden hacerme las preguntas que sean necesarias. Va a ser una plática con poquitas diapositivas, pero pues quisiera que quedara claro cómo funciona este equipo, principalmente porque este equipo lo tenemos aquí en nutrición, pues se puede utilizar de muchas maneras. Entonces, una parte para poder o querer utilizarlo, pues es saber cómo funciona. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, me las pueden hacer al final, por lo que tengo entendido. Y pues voy a empezar, ¿no? Eh, Básicamente, ¿cuál es el equipo que se tiene acá en la RAI? Es un cromatógrafo acoplado a un espectro de masas. En este dibujito, muy esquematizado, les muestro básicamente cómo está conformado el equipamiento, ¿no? En este caso es un HPLC. Puede ser cualquier tipo de cromatógrafo, puede ser un cromatógrafo de gases, puede ser electroforesis capilar, puede ser lo que sea. Aquí el chiste es separar lo que vayan a analizar. ¿Ah? En eso se basa la técnica de metabolómica no dirigida, que vamos a hablar hoy. Entonces, son principalmente dos equipos, un cromatógrafo o un sistema que ayuda a separar una mezcla compleja, acoplado a un espectrómetro de masas. ¿Ah? Entonces, ustedes pueden tratar de separar muchas mezclas complejas, por ejemplo, de suero, de orina, de saliva, de extractos de plantas, lo que ustedes quieran. Ajá. Tiene que tener ciertas características la muestra. Entonces, la primera parte del análisis es una separación. ¿Ok? Y esto se logra a través de en este caso, un equipo cromatográfico. Entonces, ustedes obtienen la muestra de lo que sea necesario y lo van a inyectar a un sistema cromatográfico. En este caso es un cromatógrafo de líquidos, cuya separación se basa principalmente en la afinidad que tenga una columna cromatográfica por lo que quieran separar. Puede ser metabolitos, proteínas, cualquier tipo de analito. Ustedes lo que buscan es una separación antes de entrar al espectrómetro de masas. Entonces, en la RAID, el sistema que tenemos es un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Entonces, en esta parte de la presentación,
pues quisiera que quedara claro que lo que buscan primero es separar una mezcla compleja con base en lo que ustedes quieran separar. En este caso, si son metabolitos, ustedes van a querer separar o van a necesitar una columna que retenga diferencialmente sus metabolitos. Si son proteínas, van a utilizar otra columna. Si son iones, si es lo que sea, el chiste aquí es separar. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, aquí utilizamos un cromatógrafo. Ajá. Esta parte la vamos a obviar un poco porque en lo que me quisiera enfocar es cómo funciona un espectrómetro de masas, ¿no? Entonces, antes de entrar al espectrómetro de masas, se requiere una separación. Se busca separar una mezcla compleja. Entonces, todo este diagrama que está aquí es para separar una mezcla compleja. Ajá. Posteriormente, a medida que sale de la columna cromatográfica, se va a acoplar ya al sistema del espectrómetro. En este caso, hay una fuente de ionización que, como su nombre lo dice, va a ionizar todo lo que vaya saliendo de la columna. Vamos a ver por qué es importante este paso de ionización. Ajá, este paso de ionización es inmediatamente después de la separación cromatográfica. Después de eso, como tal, va a entrar a un analizador de masas. Ajá, aquí nos vamos a enfocar buena parte de la plática. Después de ese analizador de masas, va a seguir a un sistema de detección. Ajá. Todo lo que pase a través de ese analizador de masas y pase efectivamente, va a llegar a un detector. Y esto es lo que nos va a dar. ¿Ok? Entonces, pues el diagrama que vamos a estar viendo hoy es el cromatógrafo, es la separación, y ya la parte del análisis por espectrometría de masas. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es que después de la columna sigue una fuente de ionización y después de la fuente de ionización, un analizador de masas, para posteriormente todo lo que pase a través de este analizador de masas sea detectado como una señal. Y pues aquí nos ponen una computadorcita donde pues, se van a integrar todas las señales de todo este sistema. ¿Ok? Entonces, no sé por qué no puedo cambiar. Ya. ¿Cuál es el resultado como tal que da una cromatografía? Es una serie de picos. ¿Ok? Aquí en el eje de las X tenemos el tiempo de retención y de ese es un valor de intensidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de la cromatografía? Pues una serie de picos. ¿En qué se van a basar estos picos? Primero, en el tiempo de retención de las moléculas en la columna cromatográfica. Entonces, aquí se lleva a cabo la separación por la interacción que tienen las diferentes moléculas, en este caso carbohidratos, con una columna cromatográfica. Entonces, como lo mencioné en un principio, lo que se busca, obviamente, se pueden inyectar muestras directamente al espectrómetro de masas. Sin embargo, puede ser tantas las señales acopladas a una mezcla compleja que uno no va a saber cuál es la señal referente a cada uno de los analitos. Ustedes fácilmente pueden inyectar en un espectrómetro de masas todos estos carbohidratos juntos y meterlos al espectrómetro. Aquí el problema es que no van a saber a qué corresponde cada uno de estos carbohidratos. Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer en el caso de metabolómica o proteómica, incluso. Lo primero que tienen que hacer es separar los analitos que tengan. Ajá. Entonces, esa es la primera parte del análisis metabolómico no dirigido. ¿Ok? Separar. Se busca separar con base en alguna característica que tengan los analitos. ¿Ok? Entonces, con base en la estructura y en la afinidad que tengan los metabolitos o las proteínas que vayan a separar, va asociado, que básicamente va a correlacionar con qué tanto interaccionó con la columna cromatográfica. Entonces, en este caso, en esta mezcla de diferentes carbohidratos, vemos que el que tardó más en eluir, en este caso fue la estaquiosa, a diferencia de la fructosa. La fructosa casi no se retuvo en la columna, por así decirlo. Y estos carbohidratos que están aquí
interaccionaron de una manera preferencial con la columna, de tal manera que lo huyeron después. ¿Ok? Entonces, en el caso de la cromatografía, ustedes pueden tener diversos tipos de detectores, ¿no? De UV, de fluorescencia o un espectrómetro de masas. Aquí vamos a tener varias consideraciones. Primero, el tiempo de retención, que es el tiempo asociado que tardó en eluir cierto metabolito. Y por otro lado, un valor de intensidad que va a estar relacionado con el tipo de detector que estemos utilizando. Puede ser de ultravioleta, de fluorescencia o de espectrometría de masas. Entonces, dependiendo de qué tan concentrado esté ese analito en su mezcla compleja, va a ser el valor de intensidad asociado a la altura del pico. Por ejemplo, en un paciente diabético, si estamos analizando un perfil de metabolitos, si vemos esta glucosa en un paciente diabético, el pico se vea más alto. ¿Ok? Entonces, derivado de los altos niveles de glucosa en suero que pueda tener ese paciente. Entonces, lo que quiero que quede claro con esta diapositiva es que la cromatografía les va a servir para separar una mezcla compleja y que los valores de intensidad asociados a esas señales, ya sea de ultravioleta, de fluorescencia o de espectrometría de masas, están relacionados con la concentración que tiene ese metabolito en la muestra inicial. ¿Ok? Entonces, este es un cromatograma y es el resultado asociado a una cromatografía. ¿Ok? Dejen paso a la siguiente diapositiva. No sé por qué está tardando. Ya. Ahora, ¿cuáles son las señales que nosotros detectamos en un espectro de masas? Aquí les pongo una gráfica, una bigráfica, una gráfica asociada a los tiempos de retención, que básicamente es el cromatograma que vimos antes, y a qué corresponden los valores de intensidad en espectrometría de masas. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos picos, la altura de esos picos está correlacionada con los iones que se detectaron en la espectrometría de masas. Aquí, estos picos se van a hacer más intensos si se detectan más iones. Entonces, básicamente lo que hace un espectrómetro de masas es detectar relaciones masa-carga de iones asociados al proceso de ionización. ¿Ok? Aquí al sistema de ionización. Entonces, ustedes separaron en su cromatograma, retuvieron diferencialmente los analitos y posteriormente entraron a esta interfase de ionización. Ajá. Entonces, en esta interfase de ionización, ustedes están cargando de alguna manera gráfica, ¿ok? Para pasarlos al analizador de masas, que ya sería como tal la parte del espectrómetro de masas. Bueno, el espectrómetro cuenta tanto la fuente de ionización como el analizador de masas y el sistema de... Entonces, estos valores de intensidad que vemos en este gráfico corresponden a los iones que se detectaron valga la redundancia, en el detector. Mientras más iones se detecten, más alto va a ser este pico. Ajá. Entonces, una parte de la plática será en explicar qué es esto, la relación masa-carga. Claro, con esta diapositiva es cómo se forman los cromatogramas en un espectrómetro de masas. Básicamente, es cuántas veces cuenta el detector que llegó un ion asociado a ese sistema. Ajá, y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, el cromatograma se genera a partir de o de cuántas veces llega algo al sistema. Puede ser 10 veces, 100 veces, 1 millón de veces. El chiste es esto. Ajá. ¿Y por qué el espectrómetro puede determinar relaciones masa-carga? ¿Ok? Entonces, antes de pasar a qué es una relación masa-carga, quisiera hablar acerca de la masa de los analitos que huyen de la columna cromatográfica. Y para eso tengo este ejemplo aquí de un péptido, N residuos de aminoácidos. Pero lo que quiero que quede claro con esto es a qué hace referencia la masa. Ajá. La masa básicamente es a los átomos que conforman
un analito, en este caso este péptido. Esta relación de masa se hace con base en UMAS, unidades de masa unificada, atómica unificada, que básicamente es una comparación con base en el carbono 12, de cuánto, con base en este carbono, cuánto tiene de masa todos los átomos que conforman. Entonces, por ejemplo, aquí este péptido está conformado por todos estos átomos, por cada uno de estos átomos. Entonces, si nosotros quisiéramos sumar la unidad de masa atómica unificada de la alanina, tendríamos que contar cada uno de los átomos que conforman a la alanina. Entonces, en este caso, si no tomamos en cuenta el enlace peptídico, esta alanina está conformada por 3 átomos de carbono, que tienen, cada átomo de carbono tiene una unidad de 12, 6 hidrógenos, cada uno por uno, con base en el carbono 12. Nitrógenos tiene 1, oxígenos tiene 1 también. Entonces solo nos estamos refiriendo a esos. Toman todos esos átomos, el valor de unidad de masa atómica unificada va a ser igual a 72. Ajá. Entonces, para este caso, la masa de la alanina solita va a ser de 72. Ustedes suman el siguiente, que en este caso sería valina, cada uno de esos átomos da un valor de 99. Y ustedes se pueden ir así. Ajá. Pueden obtener una masa acumulada de 769 unidades de masa atómica unificada, que en total es básicamente la suma de cada uno de esos átomos. Ajá. En este caso, el carbono es 12, el hidrógeno es aprox 1, el oxígeno es 16, y eso está con base en cada uno de los componentes, de los componentes que conforman ese átomo, ajá, de los protones y los neutrones que conforman ese átomo. Ajá, entonces, esto es lo que pueden calcular con un espectrómetro de masas. Ajá, la masa correspondiente a la ionización que se generó en la fuente de ionización. Entonces, es algo sorprendente porque con estos analizadores de masa se puede determinar la relación masa-carga de lo que vaya huyendo de su columna cromatográfica. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué valor les está dando un espectrómetro de masas? Es la relación masa-carga, que es una representación adimensional que consiste en dividir la masa, en unidad de masa atómica unificada, entre la que se cargó en la fuente de ionización. Ajá. Eso es lo que se está graficando en su cromatograma y en su espectro de masas. Entonces, aquí les muestro un espectro de masas asociado a este péptido anterior, pero es uno muy parecido, en los cuales ustedes tienen un montón de piquitos. Ajá. Esto que está aquí se le llama espectro de masas, a diferencia del cromatograma. En un espectro de masas se están graficando las relaciones masa-carga. Ajá. E igualmente están cuantificando los valores de intensidad. ¿Qué tanto llega al detector? Entonces, aquí la diferencia entre un espectro de masas y un cromatograma es lo que están graficando. En un cromatograma, tensión contra valores de intensidad, y en un espectro de masas cuantifican las relaciones masa-carga para un tiempo determinado de lo que vaya fluyendo en su columna cromatográfica. Entonces, esto es lo que hace un espectro de masas. Pueden determinar para todo lo que vaya fluyendo en su columna o para lo que hayan inyectado directamente a su espectro de masas, qué relaciones masa-carga conforman lo que inyecta. Entonces, imagínense que usted en el espectrómetro de masas, ¿no? Así tal cual, directo, sin separación, y les da este patrón de fragmentación. Ajá. Entonces, este patrón de fragmentación que ven aquí es como si fuera un rompecabezas del péptido que inyectaron. Una cuestión aquí es que dependiendo de qué tanto ionicen la muestra, fragmentar más o se va a fragmentar menos. Si fuera una ionización muy, muy, muy pequeña, lo más probable es que pudieran obtener este péptido completo. Obviamente, mientras más grande sea el valor de la relación masa-carga,
se considera que tiene un valor mayor de masa o una ionización. Entonces, solo lo que quiero que quede claro con estas diapositivas es lo que les está dando el espectrómetro de masas. En el caso del espectro de masas, les está dando la relación carga de lo que hayan inyectado. Ajá. Entonces, si este péptido de aquí no se hubiera fragmentado mucho, ustedes tendrían un ion bastante grande. Ajá. Eso va a depender mucho de qué tanto se carga positiva o negativamente esa muestra, pero si este ion lo cargaran positivamente una vez, les daría un valor aproximado de 1667.3, que sería sin esa arginina, y cargado positivamente una vez o negativamente una vez. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea esa ionización, se puede fragmentar o no lo que ustedes inyecten. Entonces, vean que el espectro de masas puede ser solo un ion o puede ser una serie de iones asociados a cómo se fragmentó lo que hayan inyectado. Entonces, aquí de qué va a depender la fragmentación, pues va a depender de muchas variables. Pero lo que quiero que quede claro es qué es lo que les está dando el espectro de masas. Ahorita vamos a ver, ahorita a lo mejor queda muy al aire, pero cuando uno se adentra a cómo funcionan las cosas, podemos empezar a ver a qué hace referencia este espectro de masas. Entonces, regresando un poquito, este cromatograma, el cromatograma que vimos anteriormente, si se hubiera obtenido a partir de un espectro de masas, a partir de las relaciones que llegaron al sistema de detección, hasta acá. Ajá. Ahora sí que se les va a asignar un valor de intensidad dependiendo de cuántas veces llegue algo acá. Ajá. Entonces, si llega a 100 veces, 100 cuentas por segundo. Si llega a 1000 veces, 1000 cuentas por segundo. Si llega 1 millón de veces, 1 millón de veces cuentas por segundo. ¿Ok? Entonces, es solo para repasar un poco lo que estábamos explicando hace rato. Ustedes inyectan una mezcla compleja a un cromatógrafo, lo separan. Esta separación y lo que va huyendo de esta separación entra a un sistema de ionización que, como su nombre lo dice, va a generar iones de lo que vaya saliendo de aquí para inyectarlo después a un espectrómetro de masas, en este caso a un analizador de masas. Dependiendo de lo que pase aquí, es lo que va a llegar al sistema de detección. Si aquí no pasa nada, no va a llegar nada al detector. Si aquí pasa todo, todo va a pasar al sistema de detección y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo funciona un analizador de masas? En este caso vamos a hablar un poco acerca del analizador de masas más simple, que es un cuadrupolo. Las animaciones que están en la página de la doctora Alex Jones de la Universidad de Warwick, porque son esquematizan muy el sistema de analizador de masas, que es un cuadrupolo. Entonces vamos a empezar con lo más simple, un dipolo. Ajá. ¿Qué es un dipolo? Básicamente son dos barras que se cargan o cambian su carga de un momento estar positivo a un momento estar negativo. Hay un cambio en la polaridad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que sale del sistema de ionización? Aquí nos ponen a esta bolita que va ahí flotando, ¿no? Entonces, una vez que huyen de la columna cromatográfica y se cargan de alguna manera en el sistema de ionización, entran a un sistema muy parecido a este, que son barritas que tienen una carga positiva o negativa dependiendo el tiempo. Y estas dos barras cambian su polaridad de manera intermitente. En un momento están positivas y en un momento están negativas. Entonces, ¿qué pasa con lo que se cargó? En este caso, si se cargó positivamente, como es el ejemplo que estamos viendo, dependiendo de la polaridad asociada a esta barra, se va a atraer o se va a repeler. ¿Ah? Aquí todo tiene que ver con la repulsión o atracción de cargas. Cargas positivas cargas iguales se repelen, cargas inversas se atraen.
más o menos lo que pasaría con un magneto. Ajá. Entonces, en este caso, esta bolita representa a un metabolito. Imagínense que es glucosa. Ajá. Entonces, si se cargó positivamente, esa bolita se va a traer a esta barra cuando esté cargada negativamente. Ajá, atracción o repulsión de cargas. Entonces, cuando está positiva y la barrita está negativa, se van a atraer. Y aquí es donde pasa lo asombroso con estos tipos de sistemas. Cuando cambia la polaridad de esa barra, que pasa de estar en una polaridad negativa a una polaridad positiva, esta glucosa que estaba cargada positivamente después se va a repeler. Ajá, es un juego es un juego de cargas. En un momento se atrae y en otro momento se repele. En un momento se atrae y en otro momento se repele. Si a esto le suman una segunda barra que hace lo mismo, ustedes van a ver cómo viaja ese ion a lo largo del espacio. Ajá. Aquí técnicamente, se genera un espacio, este, un vacío en un sistema de espectrometría de masas. Aquí es solamente el espacio. Entonces, solo lo que quiero que recuerden ahorita es que esta molécula roja que decimos que es glucosa se cargó por el proceso de ionización. Ajá. Acuérdense del diagrama. Si en un momento, o después de que sale la cromatografía, después de que sale lo que separaron en la cromatografía, no hay esa fuente de ionización, este sistema a esa bolita no le va a hacer nada. Ajá. O no entra o se va a salir. Ajá. O se va a ir hacia un lado. Aquí el chiste es cargar de alguna manera lo que va eluyendo de su columna cromatográfica o de su sistema de separación. ¿Ok? Entonces, ahí está todo. Ajá. Ahí está qué pueden analizar y qué no pueden analizar en un espectrómetro de masas. Si sus muestras no se pueden cargar, no lo van a poder analizar en un espectrómetro de masas. Si esa glucosa no se carga de alguna manera, no va a poder entrar a un espectrómetro de masas. Aquí la parte crucial del asunto es que tienen que cargar lo que vaya a entrar al analizador de masas. Ajá, en este caso, un cuadrupolo. Entonces, el sistema funciona así. Si está cargado positivamente, se va a traer un momento y luego se va a repeler. Ajá. Del otro lado va a estar la otra barra que va a hacer lo mismo. La va a traer un momento y luego la va a repeler. Están jugando con esos iones, están transportándolos a lo largo del espacio con base en la polaridad que asumen esas barras. ¿Ok? Entonces, en un cuadrupolo, ustedes tienen 4 barras. Ajá. Esas 4 barras van alternando la carga asociada en un tiempo específico. Entonces, aquí en esta otra animación, ahora estamos viendo de frente los cuadrupolos. Ajá, imagínense que de su cara hacia el otro, hacia atrás, está el sistema de separación y ionización. Y que de su cara hacia enfrente, ustedes están viendo el cuadrupolo. Entonces, vean lo que pasa en el cuadrupolo. Aquí tenemos, por ejemplo, en los carbohidratos que vimos la separación hace ratito, ustedes podrían tener aquí 3 carbohidratos diferentes, ¿no? Todos cargados positivamente. Sin aquí el verde, que es el más chiquito, y el rojo, que es el intermedio, se mantiene en el espacio interno de los cuadrupolos. Sin embargo, el azul se sale. Ajá. Eso, esa salida de esos iones va a depender del voltaje y de muchas otras cosas más que ustedes tal cual le programen al cuadrupolo. Ajá. Eso es a nivel tecnológico lo que pasa. Si se sale uno de esos iones, nunca va a llegar al detector. Masa carga. Ajá. ¿Cuántos átomos conforman ese metabolito o analito o lo que sea? ¿Y cuántas veces se cargó en el sistema de ionización? Esa es la parte fina que hace un espectrómetro de masas, y en este caso un analizador de masas tipo cuadrupolo. Pueden programarlo para que solamente les deje pasar ciertos iones, ciertas relaciones masa-carga, y que deje pasar unos y que excluya a otros.
Ajá. Esta es la parte medular de lo que pasa en el espectrómetro de masas, que ustedes pueden filtrar a su consideración lo que quieran que pase o que no pase. ¿Ok? Entonces, realmente lo que hace el analizador de masas, o lo que pueden hacer más bien con el analizador de masas, es excluir lo que quieren que llegue al detector. Si ustedes tienen el espectro de masas asociado a la glucosa, por ejemplo, ustedes pueden saber qué relaciones masa carga son de la glucosa. Ajá, en este caso, el proceso de ionización de lo que se ioniza en la fuente de ionización es muy específico en cuanto a los fragmentos que se generan, eh, en cuanto a la estructura de lo que se ionizó. Entonces, si ustedes conocen el patrón de fragmentación de, por ejemplo, la glucosa, ustedes pueden hacer que solamente les pase el ion asociado a esa glucosa. Y adicional, si tienen el tiempo de retención de la glucosa, pues están haciendo sumamente específico un análisis. ¿Ok? Entonces, es una manera en la que ustedes pueden detectar metabolitos, proteínas, lo que ustedes quieran, con base en su relación masa-carga. Esto es lo que está pasando en el analizador de masa. Y nosotros, a través de la computadora, podemos definir qué relaciones masa-carga queremos que pasen y que lleguen al detector. Entonces aquí, si ven, hay dos iones, ¿no? Uno rojo y uno azul. Lo que se hizo fue que solamente se deje pasar lo rojo y que se excluya el azul. Entonces, si lo azul se sale y lo rojo se mantiene, lo rojo es lo que va a llegar al detector y eso es lo que les va a dar los valores de intensidad que veíamos en el espectro de masas. Mientras más allá de ese rojo, más alto va a ser el valor de intensidad. ¿Ok? Por otro lado, ustedes pueden hacer que su espectro de masas les detecte muchas relaciones masa-carga, no nada más una. Entonces, y eso lo hace de manera muy rápida. Entonces, si ustedes lo que quieren es ver cuál es el patrón de fragmentación de lo que huyó de su sistema de ionización, ustedes pueden programar al detector para que les diga de una relación masa-carga tal a otra qué fue lo que se está detectando y que se excluya en cuestiones de milisegundos relaciones de péptido. Todos estos iones, estos tres iones que vemos aquí, corresponderían a los fragmentos que se generaron de ese péptido. Si ustedes quieren saber cuáles son los fragmentos asociados a ese péptido, o sea, no solo uno, sino todos, ustedes pueden hacer un scan, no sé, de 100 a 500 relaciones masa carga, de 100 a 1000, de 100 a 10,000, obviamente dependiendo del analizador de masas. Pero eso también pueden hacer con el sistema de espectrometría de masas. Pueden determinar cuáles son los iones que genera cierto metabolito, proteína, ion, lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, pueden tener dos tipos de análisis. Uno donde solo quieren dejar pasar algo y otro donde dejan que pase todo y que se detecte todo. Ajá. Entonces, solo para redondear un poco, lo que vemos en el espectro es un perfil de relaciones masa-carga. Entonces, en los ejemplos que que di en las animaciones, a lo mejor ustedes inyectaron este péptido y hicieron un scan de todas las relaciones masa-carga que se podían detectar. Ajá. Y ya veían que ese péptido les generaba este ion de 1667 de relación masa-carga, de 1412, de 706, de 430, de 271. Esto es para un tiempo en específico. Ajá. En el cromatograma, lo que vemos es las lecturas de todos los iones que se detectaron en un intervalo de tiempo. Ajá. Por eso se ve cómo aumenta y luego disminuye ese pico. Y si lo asocian a un sistema cromatográfico, útil de todo lo que fue leyendo y tener los espectros de masas asociados a cada uno de esos picos. Ajá. Entonces,
Este tipo de análisis son los que hacen en la unidad de metabolómica de la raya. Ajá. Si ustedes les dan una muestra de suero, de orina, de cabello, de saliva, de plantas, de lo que ustedes quieran, se va a hacer una extracción, se va a hacer unos pasos de derivatización, se van a inyectar a un cromatógrafo y ese cromatógrafo posteriormente, después de la separación, los va a dirigir hacia un sistema de ionización y a un sistema de cuadrupolo. Y para cada uno de estos picos, ustedes van a tener el espectro de masas asociados a lo que separaron en la cromatografía. Ahora, si ustedes una serie de cromatogramas correspondientes a la condición de un paciente y a otra condición, ustedes pueden ver cómo cambiaban esos picos, si estaban más altos, si estaban más bajos, y esos van a tener correlación con la intensidad que tenían en el paciente. ¿Ok? Ahorita vamos a dar unos ejemplos. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta parte es cómo funciona un espectrómetro de masas. Básicamente separa los iones asociados al paso de ionización de la muestra después de un paso de cromatografía. Obviamente también pueden omitir el paso de cromatografía directamente lo que tengan a un espectrómetro de masas. ¿Okay? Nada más que aquí estamos hablando de análisis metabolómicos no dirigidos. Entonces, vamos a ver qué es eso. Con un espectrómetro, principalmente lo que pueden hacer son dos tipos de análisis, dirigidos y no dirigidos. Entonces, si ustedes ya saben o si ustedes ya saben lo que van a buscar y nada más les interesa eso, ustedes pueden hacer un análisis dirigido. Ajá. ¿Dirigido a qué? A lo que a ustedes les interesa. Por ejemplo, niveles de glucosa, niveles de estradiol, niveles de un péptido, niveles de lo que ustedes quieran. Y eso va a ser un análisis cuantitativo. Ustedes pueden obtener un valor de concentración asociado a lo que les interese. Entonces, aquí ustedes, en un análisis dirigido, ustedes tienen que saber qué van a buscar. Ajá. Ustedes tienen que partir de lo que quieren buscar. Ajá. Niveles de un carbohidrato, niveles de un péptido, niveles de un anticuerpo, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Lo pueden hacer dirigido porque en el espectro, en este caso en el analizador de masas, ustedes pueden decidir qué quieren que pase o no. Ajá. Ustedes están definiendo qué es lo que quieren que llegue al detector. Entonces, solamente les va a dar valores de intensidad, un valor de cuenta de algo, y ese algo va a estar asociado a lo que ustedes hayan querido filtrar. Véanlo en este caso que es como un sistema de filtración. Ustedes pueden decidir qué es lo que quieren que llegue al detector. Si lo que quieren que llegue al detector es un ion específico de la glucosa, es lo que van a detectar. Si quieren que sea un péptido, es lo que van a detectar, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le considera un análisis del tipo dirigir. ¿Cuál es el otro tipo de análisis que se puede hacer? Análisis no dirigido, que es el tema de esta plática. Si ustedes no tienen una idea de lo que van a encontrar, pero quieren ver qué es lo que cambia, pueden hacer un análisis no dirigido. Ajá. Que eluya de la columna cromatográfica y que entre al detector todo lo que se pueda. ¿Ok? Todo lo que se pueda detectar. Ajá. Esto es lo que pasa lo que pueden hacer también con un cuadrupolo. Que se detecte todo lo que vaya eluyendo de la columna cromatográfica y que sea ionizado. Entonces, en este caso, detectan todo lo que puedan. No, ustedes no tienen, pueden no tener una idea de qué es lo que van a encontrar. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro un ejemplito, le voy a hacer un zoom, de diferencias entre pacientes cirróticos con hepatocarcinoma y control. Son sueros. Ajá, son sueros de pacientes con estas patologías, cirróticos con hepatocarcinoma o control. Y lo que hicieron fue hacer un análisis no dirigido a que huyera de su sistema cromatográfico.
Ajá, y aquí en estos diagramas de calor nos ejemplifican un poco acerca de cómo se ven los metabolitos que más cambiaron. Por ejemplo, en los pacientes control, que son estos, los niveles de ácido úrico están bajos. En este caso, el que sean verdes o rojos depende de qué tan altos o bajos estaban. Los picos del cromatograma. En este caso, en verde, es que estaban bajitos. Los picos, ¿se acuerdan de los picos del cromatograma? Y en rojo es que están muy altos. Ajá, entonces, con un análisis del tipo no dirigido, ustedes pueden ver un perfil de cómo cambiaron los metabolitos en ciertas condiciones. Ajá, por ejemplo, aquí el ácido úrico, en los pacientes con hepatocarcinoma se ve como si estuviera incrementado, a diferencia de los cirróticos y del grupo control, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fosfolípido que está acá está alto en los pacientes control y bajo en los cirróticos y en los de hepatocarcinoma. ¿Ok? Este tipo de análisis es el que se hace en la red de apoyo en la investigación, el que hace la unidad de metabolómica de la RAI. Entonces, ahora sí que por cuestiones de tiempo no podemos profundizar más en el análisis, pero lo que quiero que se queden con esta plática es básicamente qué les está diciendo un espectrómetro de masas. ¿Qué es lo que separa? ¿Y cómo lo pueden asociar a muchos proyectos? Por ejemplo, análisis de suero, de saliva, de cabello, incluso de todo lo que quieran. ¿Cuál es la única condición? Que lo que vayan a analizar produzca iones. Ajá. Si no produce iones, el espectrómetro de masas no lo va a poder detectar. ¿Ok? Entonces, pues ahora sí que para finalizar esta plática, pues agradezco mucho su atención. Y les paso el contacto de la unidad de metabolómica de la red de apoyo a la investigación, que está conformada por la doctora Imelda Cecilia Zarzosa Mendoza y la maestra Hilda Sánchez Vidal. Ellas son expertas en hacer este tipo de análisis. Principalmente el que más se hace en la red de apoyo en la investigación es análisis no dirigido. Pero lo que quería que vieran o que se viera en esta plática es cómo funciona el espectrómetro de masas. Ajá, y qué es lo que pueden obtener a partir de los diversos tipos de muestra que ustedes pudieran tener. ¿Ok? Entonces, pues les agradezco mucho y creo que si tienen preguntas, el doctor Enrique me las iba a pasar. Gracias, Carlos. Súper interesante todo esto. Yo estuve un tiempo trabajando con esto, pero voy a dejar que la gente haga sus preguntas. Aquí hay una pregunta de parte de Diego Hernández. ¿Cuál es la cantidad mínima que se requiere y que puedes detectar en el equipo? La cantidad para análisis del tipo no dirigido, la cantidad mínima que se requiere para inyectar al equipo son 45 microlitros. 45 microlitros. ¿Ok? Sin embargo, se requiere un poquito más por si llega a fallar algo, se pueda realizar otra vez el análisis, ¿no? Entonces, si Eso ustedes es en tienen cuanto a alrededor de... volumen, pero ¿hay algo mínimo de masa que se pueda detectar? Picogramos, Eso microgramos. va a depender de lo que se esté buscando. Hay especies que se ionizan mejor que otras y eso va de la mano con la sensibilidad que puedan tener en el equipo. Entonces, si por ejemplo fuera glucosa, desde picogramos se pueden determinar. Obviamente, para hacer un análisis del tipo dirigido, se tiene que hacer una curva patrón y ver Ujú, cómo reacciona, por así decirlo, el ujú. detector a la cantidad del metabolito que se está inyectando. Entonces, se tienen que Ah, cubrir ciertos parámetros, ¿no? De reproducibilidad, de sensibilidad, etcétera, etcétera. Pero son cantidades mínimas, es ok, lo que se requiere para poder alcanzar una señal. ¿Ok? ok. Obviamente, a nivel técnico, se tienen que establecer ciertos parámetros de reproducibilidad en el caso de un análisis no dirigido y también para un análisis dirigido, pero son cantidades muy pequeñas. Aquí hay otra pregunta también de Diego, es también desde el punto de vista de la estereoquímica de isómeros. Por ejemplo, que se puede diferenciar isómeros, isómeros como la L-glucosa y la D-glucosa de una muestra. Y yo añadiría a esa pregunta otras hexosas como galactosa y fructosa que hay en la sangre, puesto que todas son hexosas y tienen el mismo peso molecular,
primero dependería de la separación por el cromatógrafo antes de la inyección al, al espectrómetro de masas, o el espectrómetro puede detectar En el caso del automáticamente. cromatógrafo que tenemos aquí, bueno, que tiene la unidad de metabolómica aquí, sí permite separar isómeros de la glucosa. De hecho, al ser un cromatógrafo de gases es especial para separar ese tipo de isómeros. Habrá otro tipo de isómeros que no se puedan separar. Aquí la principal cuestión es que se tenga el estándar asociado al carbohidrato que se quiera separar. Un problema que se tiene utilizando espectrometría de masas es que los carbohidratos, al ser isómeros, presentan muchos espectros de masa muy similares. Entonces, Ujú, aquí tal vez por el espectro no se pueda separar, pero por el tiempo de retención sí se puede separar. Entonces, si es un carbohidrato raro, si se tiene el estándar, de ese carbohidrato, pues se puede inyectar y ver cuál es el tiempo de retención asociado a ese carbohidrato. Y luego, pues correcto, ya dirigirlo solo a ese carbohidrato o a un perfil de carbohidratos. correcto. La doctora Irma Mitre pregunta, ¿se puede llevar sangre total o se debe entregar la proteína total aislada? En este caso, en la unidad de metabolómica solo analiza perfiles de metabolitos. Lamentablemente, el equipo con el que se podía hacer espectrometría de masas de proteínas, se tuvieron muchos problemas con la compañía que lo vendió. Entonces, al final no se pueden analizar en estos momentos muestras de proteínas, solamente Ujú. de metabolitos. Es a lo que se está enfocando ahorita la unidad de metabolómica. ¿Y cuánto tiempo estimas tú que se tarden para poder llegar otra vez a hacer análisis de proteínas? Digo, no es el área de tu responsabilidad en este momento, pero calculas que un mes, 2 meses. No, aquí el problema es que los equipos de espectrometría de masa son muy costosos. Sí. Los mantenimientos son muy costosos. Entonces, el equipo para analizar proteínas, el que tenemos aquí no funciona. Ajá. Si se quisiera comprar uno, se tendría que hacer a nivel institucional, Ujú. eh, irlo y mantenerlo. Entonces, por el momento, tengo entendido, la red de apoyo a la investigación no puede procesar muestras de proteínas. Se pensó en un momento, pero se tuvo muy mala suerte con los espectrómetros de masas. De hecho, es algo muy común a muchos espectrómetros de masas que en el papel pueden hacer muchas cosas, pero ya tenerlos funcionando es muy difícil. En el Sí, caso del que se tiene aquí en la RAI, es un caballito de batalla porque casi siempre está funcionando. Siempre, sí es muy noble ese equipo. Es muy sencillo, sí, pero es muy noble. muy bien. La otra pregunta de la doctora Irma Mitre y un par de preguntas más. Dice, si quiero analizar plaquetas y exosomas en sangre, ¿qué muestra debo entregar? En este caso, en la unidad de metabolómica, ya tienen que llegar con las muestras casi purificadas. Entonces, por ejemplo, lo que más hacen acá en la unidad es análisis de suero, de orina, de saliva, incluso. Y ya nada más, ahora sí que la matriz en la que está, si es suero, les entregan el suero y hacen un pequeño paso de purificación. Pero Ok. si, por ejemplo, se requieren hacer pasos para obtener exosomas y ciertas matrices, ese paso tengo entendido empiezan en el análisis, es con una extracción muy simple. Una extracción de metanol, metanol cloroformo y de ahí empieza. Pero si es a partir, por ejemplo, de exosomas, tengo entendido, tendrían que traer los exosomas ya purificados y aquí nada Ujú. más harían un paso muy leve de purificación. Ok. Otra pregunta, Andrei. Es que no tengo el nombre completo. Son dos preguntas. ¿Cuánto es el tiempo que lleva hacer el análisis de las muestras y cuánto tiempo lleva el análisis de los picos para nombrarlo el contenido de esa muestra? O sea, como que identificarla. Ok, depende del análisis que se requiera. Si es un análisis cualitativo, es relativamente rápido. O sea, nada más sería meter la muestra y ver los picos que eluyen y obviamente las identificaciones. Entonces, menos de una semana se tiene un perfil
representativo de lo que tenía la muestra. Ajá. Obviamente, este perfil va a estar referido a lo que se puede identificar por cromatografía de gases. No va a ser el mismo perfil que se puede obtener, por ejemplo, por cromatografía de líquidos o por electroforesis capilar. Va a ser muy diferente. Ahorita el doctor Centella ha estado gestionando mucho en la unidad de metabolómica la adquisición de un equipo de mejores características. Por ejemplo, un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas Ujú. permitiría aumentar el perfil de metabolitos que se pueden detectar. Entonces, en el caso de cromatografía de gases, los metabolitos que se pueden identificar son aquellos que sean volátiles. Por ejemplo, aminoácidos, intermediarios del ciclo de Krebs, lípidos, carbohidratos sencillos, etcétera, etcétera. Pero es más difícil de volatilizar y de ionizar con el sistema de ionización que se tiene acá. Entonces, el perfil va a ser en un rango de metabolitos que se puedan detectar en ese cromatógrafo de gases. Sería importante tener el perfil en líquidos. Entonces, ahorita se está buscando eso, ver que se pueda ofrecer ese servicio de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en el aspecto de metabolómica. En proteómica es otro boleto. ¿Ok? Sí, aquí de hecho hay una pregunta que nos hace también Diego, que es relacionada a lo de análisis de proteínas, que si se puede detectar modificaciones posttraduccionales en una proteína. Modificaciones posttraduccionales en una proteína. Sí se puede hacer, es un análisis más especializado, pero sí se requiere, obviamente, de un espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de mejores condiciones en el aspecto de análisis de proteínas. Sí se puede hacer, es un poco compleja la estandarización, pero sí se puede realizar. Ok. Hay lugares donde lo pueden hacer. Y en el caso de alguno de las personas que nos están escuchando, que te están viendo toda tu plática, que tenga interés particular de algo que quiera analizar, no sé, puede ser como dices, en saliva, en suero, en cualquier otra muestra, tejidos, yo qué sé, que no Ajá. tengan ni la más remota idea de cómo pueden ayudarlo, ustedes lo pueden orientar en términos de, pues estás haciendo un estudio en donde estás haciendo una maniobra con pacientes, o estás dando dietas a animales, o estás sometiendo células en cultivo a alguna condición de alimentación o de activación, no sé, cosas por el estilo. Sí, Pues ahí les diría, bueno, tráeme las células, tráeme la sangre y te vamos llevando poco a poco en el proceso de, porque lo más importante aquí, que me quedó, creo, de las ideas más claras que insististe mucho en eso, es que lo que va a inyectarse en los espectrómetros de masas, puesto que detecta la relación masa-carga, debe de tener una carga positiva o negativa. Entonces hay cosas que por definición son neutras, como los ácidos grasos. ¿Cómo los puedes convertir en algo que genere un guión positivo o negativo? Ustedes nos orientan en eso. sí, en este caso, el sistema de ionización que tiene el espectrómetro que tiene el array es por ionización electrónica. Entonces, lípidos los puede ionizar si no son este, muy compuestos o si no son muy, estructuralmente hablando, muy complejos, perdón. Complejo. Ujú. Ajá, y respecto al tiempo. Depende mucho de la cantidad de muestras. Entonces, ¿cuál es el análisis más común que se hace aquí en la unidad de metabolómica? De hecho, es el que más se hace. Es análisis de sangre o de orina de pacientes con alguna condición. Ujú. Ajá. Entonces, generalmente se busca que sean una gran cantidad de pacientes, 120, 200 pacientes. Se puede hacer con menos, pero la parte estadística sufre un poco. Pero el análisis más buscado aquí en la unidad de metabolómica es eso, análisis no dirigido de muestras de suero o de orina, para correlacionar cambios con base en las condiciones de enfermedad y de salud, en este caso pacientes controles, y tratar de describir un poco qué es lo que se está asociando al perfil metabólico que sale. Correcto. Entonces, esos datos de intensidades que se tiene
se pueden correlacionar con otros datos clínicos, ¿no? De niveles de glucosa, de proteína C reactiva, de alanino aminotransferasa, aspartato aminotransferasa. Entonces pueden hacer una integración de todos esos datos para tratar de dar primero explicaciones acerca de lo que se está viendo en la condición de enfermedad y tratar de asociar terapias, esquemas de recuperación para un paciente. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de los pacientes con hepatocarcinoma y controles, pues había incrementos en ciertos metabolitos. Tratar primero de explicar esos incrementos y tratar de dar opciones al tratamiento para ver si se pueden relacionar con alguna, con alguna metodología para tratar de paliar esos cambios a nivel metabólico. Entonces, Claro, ahora pero aquí la directriz del éxito o el fracaso o el no, no reacción positiva a un tratamiento, sea farmacológico, dietoterapéutico o lo que sea, finalmente lo dan ustedes, porque al analizar las muestras ustedes, ya los investigadores determinarán si está funcionando o no, pero la aportación analítica de parte de ustedes pues es básica para decidir si esto está funcionando o no, creo yo. sí, ahora sí que lo que da la unidad de metabolómica, en este caso ya no forma RAI, lo que da como resultado la unidad de metabolitos que se detectaron, y en el caso de análisis no dirigidos, es el valor de intensidad asociado a los picos que se detectaron, ¿no? Por ejemplo, Ujú. glucosa en pacientes controles da un valor de 5000 y glucosa en pacientes con diabetes da un valor de 100,000. Lo que da como resultado la unidad de metabolómica es eso. ¿Qué tanto cambia una variación relativa? ¿Qué tanto cambia un pico respecto a tu control contra tu condición? ¿Ah? Y lo que se puede hacer con esos datos es interpretarlo a nivel de cambios relativos. Aquí, en Claro, el caso de análisis no dirigidos, no se da un valor de concentración. Ajá, en el análisis dirigido sí se da un valor de concentración, pero en los análisis no dirigidos son valores de relación de intensidad. ok. Cambios a la alta o cambios a la baja. Exacto, pero nunca un valor de concentración, aunque sí se puede hacer, pero es un poco más complicado y más tardado. Ahora, un problema, porque sí es un problema que tiene la unidad de metabolómica, es que los tiempos de espera para los análisis suelen ser un poco tardados, no por la parte experimental en sí, más bien que el equipo ya está saturado. O sea, si ustedes llegan hoy con muestras, el análisis de sus muestras va a tardar un poquito más porque se tienen que procesar todas las que están en cola. Ok, Entonces, generalmente son proyectos grandes, de cientos de muestras, 120, 150, 200. Se han realizado de 300, más de 300 muestras, pero el análisis se vuelve un poco más complicado. Pero sí, ahora sí que están en cola. Ajá. está Es claro, un problema, pero afortunadamente en la RAI es un servicio que se da, ha tenido mucho éxito. correcto. Muchas gracias.